Bruno Leone y con Miguel Ángel. Para hacer esto ágil, así es, vamos a conversar, Ramiro, arranca tú, con una persona, con uno cada uno, una pregunta. En el caso de Bruno, los atuneros rechazan la decisión de trasladar áreas y direcciones de pesca a Ecuador, una más que se quieren llevar de Guayaquil a Quito, cuando aquí está todo lo de la pesca. ¡Una más! Ya, por Dios, vamos a comenzar a hablar de eso. Y con Miguel Ángel, como decía, la reforma para presupuestos de los futuros, reducción de aranceles y subsidios, y lo del tema de la inconstitucionalidad. Ramiro arranca y vamos con una y una. Eso es más o menos como los marinos en Bolivia, mandar a esas instituciones. Muy buena metáfora, muy buen cine. Estamos locos. Estamos locos. Sí. Bruno, pero a mí hay algo que me preocupa antes. ¿Siguen con tarjeta amarilla o no? Seguimos con tarjeta amarilla. ¿Qué se está haciendo para eso? Porque es algo... Ya se ha hecho todo. ¿Y qué es lo que pasa? Buenos días. Buenos días. Sí, ya se ha hecho todo. La última reunión presencial que se llevó a cabo por del 11 al 14 de diciembre, cuando vinieron los miembros de la comisión de la DG Mare, se revisó todo está cumplido. Hubieron dos temas muy pequeños, muy concretos. El uno era el arqueo de unos barcos, la medición de unos barcos, que ya se ha hecho, que están de acuerdo a los registros de la Comisión del Atún, y el otro era un tema de la organización del departamento de patrocinio, que es un poco lo que comentó Eduardo ahorita, que es el departamento que en el caso de haber una infracción pesquera, es el lugar donde se abren los expedientes administrativos y se lleva pues el debido proceso y todo para los cargos y descargos. Eso está hecho. Después quedó después de eso previsto una reunión virtual para el mes de marzo, que ya se dio, en donde los temas han quedado resueltos, pero ahora estamos un poco con la incertidumbre de qué pasó después de eso, porque el viceministro de Pesca, que era el que venía llevando adelante este proceso y las negociaciones, fue separado del cargo de manera abrupta la semana pasada. O sea, lo llamaron y dijeron: estás despedido. Entonces, piensa mal y acertarás. ¿Por qué? ¿Perdón? Piensa mal y acertarás. No sé, la verdad es que no sé. Piense mal. Nos llama la atención, pero nosotros, ¿qué es lo que y hemos después hecho? Lo que dijo Eduardo, que quiere mover... Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos enviado una carta a la ministra diciéndole pues que estamos preocupados por eso y que queremos, y le hemos pedido básicamente una reunión para que nos explique, porque si la ministra ha tomado esa decisión, por algo ha de ser, sus razones tendrá, pero nosotros hay procesos que continúan, como yo en la carta se lo digo, son compromisos internacionales que hay que cumplir. Se nos viene, por ejemplo, ahora en el mes de agosto la reunión anual de la Comisión Interamericana del Atún, donde este año toca el establecimiento de las nuevas medidas de ordenamiento. Son planes trianuales que se aprueban. Entonces, ¿quién nos va a representar ahí? Tiene que ser la pesca es una actividad muy técnica. No puede ir cualquier persona a sentarse a una mesa donde hay otros 26 países, donde que cada vez que usted va a esa reunión, usted vea los mismos personajes de cada país siempre ahí. Y aquí hay cambios. Aquí hay cambios, ¿no? Entonces nos preocupa eso y le hemos pedido a la ministra una reunión públicamente, y se la vuelvo a pedir por aquí, por esta radio, porque necesitamos conversar de esas cosas. En definitiva, la tarjeta amarilla aún está ahí, no sabemos cómo va a terminar, producto de esta salida abrupta del viceministro, y los otros temas que vienen por... ¿A qué ministra? A la ministra Sonsoles García, que es la ministra de Comercio Exterior, muy buena, Acuacultura, Pesca, Inversión, Producción. Es un hombre larguísimo. Sí, pero hay cosas que a mí me resultan inconcebibles. Mandamos el Instituto de Flores y Lácteos a Calguayas también, pues de una vez, pues no, mire, para ver a qué le saben. Ramiro, la Constitución, estas cosas uno estudia siempre un poco cuando ocurren. La Constitución dice que la administración del Estado deberá llevarse adelante de manera descentralizada y desconcentrada. Eso dice la ley. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que el administrador tiene que estar cerca del administrado. ¿Dónde se lleva la pesca a cabo? En Manta y en Guayaquil. Claro. Entonces, ahora resulta que usted, en el evento de que usted tenga un caso, un expediente, tiene que ir a lidiar a Quito con el tema. Entonces, eso no es correcto. Con los técnicos en pesca. Es que ellos pescan mucho, a río revuelto. Que parte del problema es justamente eso, la aplicación de las sanciones, que no había un criterio uniforme. Miguel Ángel, bienvenido. Siempre un gusto verte. A ver, ¿el IVA es inconstitucional o inconveniente, o las dos cosas? El aumento, el incremento. A ver,
La demanda que está haciendo la Cámara de Comercio de Guayaquil es para defender la seguridad jurídica. Eso hay que dejarlo muy claro. Nosotros estamos en contra en la manera en cómo se crearon esos impuestos. Hoy todos estamos unidos para luchar por la seguridad, y está muy bien, pero también hay que luchar por la seguridad jurídica. Las dos son prioridades, la seguridad y la economía. ¿Y dónde está el medio del asunto? Y la inseguridad jurídica se va en contra de la economía, se va en contra de la inversión, se va en contra de la creación de empleo. Entonces, hay que defender la seguridad jurídica. Y la manera en que se crearon esos tributos es inconstitucional. Entonces, hoy en esta demanda yo no estoy hablando de los impuestos, que en su momento nos opusimos también. No estamos de acuerdo en que en una economía desacelerada se pongan más impuestos. La creación de impuestos es siempre la última opción que debe tener un gobierno. En este caso, lo que estamos demandando es la forma. La Asamblea no tiene la potestad de crear impuestos. Es el Ejecutivo el que puede crear impuestos, pero lo que vimos y lo que fuimos testigos todos es un proceso inconstitucional en el cual el Ejecutivo envía un proyecto de ley con un impuesto y luego viene la Asamblea y crea una serie de nuevos impuestos, cambió el proyecto y eso se aprobó. Eso es inconstitucional. Entonces, yo creo que es importante, y la Cámara de Comercio de Guayaquil defiende siempre principios, luchar en contra de la inseguridad jurídica. Y para eso hemos presentado la demanda para que la Corte siente un precedente de cómo se deben hacer las cosas. A ver, ya, entonces has dicho que te van a atacar la inconstitucionalidad porque eso no fue aprobado de la manera correcta, pero esos ingresos, ya que la Cámara de Comercio es proactiva, ok, estoy destruyendo esto porque fue inconstitucional, pero ¿cómo ayudó al gobierno a tapar ese hueco? A ver, ¿qué propone la Cámara de Comercio para, en ese acto de inconstitucionalidad que emana ustedes a favor de la seguridad jurídica, estás creando un bache en el presupuesto general adiposo del Estado? Nosotros dijimos eso antes que se creen esos impuestos. Cuando se hablaba del aumento de impuestos, nosotros dijimos que los impuestos deben ser la última opción, especialmente cuando hay otras vías. Y lo dijimos, está ahí el tema de los subsidios, la focalización, 1.500 millones de dólares. Se habla que por evasión de impuestos, por no cobrarle a los que hacen las cosas por la izquierda, se van 1.500 millones de dólares según organismos internacionales. Compras públicas. Nosotros hemos dicho que las compras del Estado se hagan a precios de mercado, no de negociado. Estimaciones de organismos internacionales hablan también de 1.500 o 1.000 millones de dólares que se van ahí en compras públicas. Tamaño del Estado, que también se ha hablado mucho, hay que recortarlo. ¿Por qué? Si hay ahí fuentes de financiamiento, fuentes de recursos para el gobierno, ¿por qué tienes que cobrar más impuestos si eso es golpear una economía? Pero bueno, eso lo dijimos antes. Hoy la demanda no es por eso, porque al final los gobiernos, queramos o no queramos, tienen la potestad de crear impuestos si ganan la aprobación. Pero si ya los van a crear, que los creen bien. Que no me generen inseguridad jurídica. Solo una cosa, acoto y no es pregunta. Tuvieron un ministro de Economía que nació de las cámaras y que cuando se sentó no hizo nada de eso. Entonces, uno es el discurso y otra cosa es la realidad. Por eso nosotros dijimos, perdón que interrumpa, cuando nosotros hablamos del tema del IVA, nosotros dijimos, si es que en el corto plazo toma tiempo estas otras medidas, que puede ser, es entendible, nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil estuvimos de acuerdo en un aumento del IVA que sea temporal. Esa fue nuestra postura. Pero la demanda de inconstitucionalidad es por la forma que se han creado los impuestos. Te entiendo perfectamente y mi comentario era que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. 9:21 de la mañana. Conversando con Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial y también de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y con Bruno León, querido amigo, casi panelista de aquí también, que es casi panelista y presidente de la Cámara de Pesquería. Casi panelista, porque mándele a poner saco, pues también. Pues. Saco, pero moderno. Pero que el estilacho es diferente. Sí, pues el estilacho es diferente. A ver, Bruno, y luego vengo Miguel Ángel. Vengo con mis preguntas y luego viene Andrea, Jaime y Bolito. Me he cansado de decir, ayer comentábamos con ustedes, compañeros, no estaba Andrea, que siempre hay en la tecnocracia, en la burocracia, una especie de visión sesgada, porque todo lo ven solamente para Quito y para la sierra, y yo lo entiendo porque ahí es donde ellos viven. Y me refería ayer al tema de la luz, por el calor.
con esta época calurosa tan terrible como la que estamos viviendo, claro, te van a decir, tenemos una planilla de luz preferente, pero es en enero y febrero, o febrero y marzo, cuando debería ser, y todo el mundo vive, perdónenme, pero aquí cualquiera, la gente más pobre, más humilde, tiene un aire viejito, ventilador, porque no soporta. Y entonces comenzaba por allí. Y les decía, hay que hacer un cambio, hay un presidente de la República que es costeño, hay un presidente de la Asamblea que es costeño, hay que hacer algo de esto para que los tecnócratas entiendan, y si no entiendan a las buenas, a las malas, que también existe algo más allá, lejos de la cordillera. Entonces, ¿por qué digo esto, Bruno? Porque cambiar todas las autoridades o cambiar la subsecretaría de pesca, etcétera, a la sierra es un desafío, una barbaridad. O sea, ustedes de acá, usted que lo escucho siempre que viene de Pozoras o que va a Manta, tienen que irse, en lugar de venir a Guayaquil, que es lo natural, irse a Quito, los trámites a Quito, es decir, todo se centraliza nuevamente, entonces todo lo que se ganó en años nuevamente se está perdiendo. A ver, no se ha llevado la subsecretaría de nombre sigue estando, digamos, en Manta, ¿no? Porque antes el gobierno de Correa estaba aquí. Aquí se la llevaron a Manta. Y Correa se la llevó a Manta. Así, pero se han llevado los trámites. Los trámites. Ya, los trámites en el departamento de patrocinio, que es, vuelvo a decir, cuando usted tiene algún tipo de expediente administrativo que defender o que atender, producto de alguna posible infracción, entonces usted tiene que ir a atender eso a Quito. Mire, el tema, hay una frase, ¿no?, que famosa, que dice, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, siempre te va a pasar lo mismo. Entonces, este tema de los impuestos que bien nos explica Miguel, si bien es cierto que el fisco tiene que estar financiado, ¿verdad?, la macroeconomía tiene que funcionar, pero tiene que funcionar como el escenario para que sirva a la microeconomía. Entonces, este barril sin fondo que tenemos, que hoy día lo han llenado más o menos con estos impuestos, porque el presidente fue por el IVA y salió con otra serie de cosas, que es ahí donde está la inconstitucionalidad, porque el presidente nunca pidió la contribución del 325, ni el alza del ISD, etcétera, etcétera. Entonces, si no se corta el barril sin fondo, es terrible. La denuncia que está haciendo la ministra del Trabajo sobre los sueldos de los que están por encima, norma legal, ¿no?, que por encima del salario del presidente, ella habla de que se pueden ahorrar fácilmente 20 millones de dólares mensuales, son 240 millones de dólares al año. Yo creo que es mucho más. En algún momento yo decía, por ejemplo, Miguel citó unas cuantas cosas donde se podría ahorrar dinero. Mire, el bono de desarrollo humano nos cuesta 1.500 millones de dólares más o menos. Ahí hay muertos que cobran el bono. Qué bárbaro. O sea, si se depura, dice. Si se depura ese padrón. Yo me acuerdo cuando eso empezó a fines del siglo pasado, a comienzos de este siglo, eso arrancó con una lista que dio la iglesia. Se creó el bono de la pobreza, se llamaba, el gobierno de Maubat, y la iglesia entregó una lista, decía, estos son los pobres del país. Y a eso se les daba en esa época $15. ¿Ya? Hoy eso ha ido creciendo. Lo normal sería que usted salga y con orgullo diga, hemos reducido esto. No, acá es lo contrario, hemos hecho crecer el bono. Entonces quiere decir que ahora hay más pobres, ¿verdad? Pero ahí, le digo, tengo amigos, ¿verdad?, que me dicen que han visto videos en las redes donde se paga esto, que gente haciendo fila cobrando con cadenas, con celulares, gente que no es pues que pobre. No tiene nada que hacer. ¿Ya? Entonces son 1.500 millones de dólares. Como dijo el Montuyo, mensualmente todos los meses. ¿Ya? Entonces eso no puede ser. Eso se tiene que acabar. En las compras públicas, ¿verdad? Los 160.000 contratos temporales. Ahí hay fácil 80.000 que están de más. Si se hace una auditoría como debe ser, póngale un valor promedio, hay otros 1.000 y pico de millones. Entonces, hoy el barril se medio llena con un incremento que no es permanente, es temporal. ¿Y el próximo año qué va a pasar? ¿Otra reforma tributaria? ¿Más gastos? ¿Más costos? Entonces eso afecta a la competitividad de las empresas. Ecuador es un país pequeño, su economía, digamos, dolarizada, necesita traer más dólares a la economía, necesita, entre otras cosas, exportar más,
pero usted tiene que ser competitivo. Yo le decía a algunos analistas económicos en eso por el IVA. Le decía, bueno, sí, Panamá tiene el 7% y El Salvador el 13%, que están dolarizados. Pero me dijeron y me aclararon, no, me dicen, nada tiene que ver, sácate eso de la cabeza, analistas, porque la competitividad, Perú, pero estamos no siendo competitivos con Perú y Colombia. No, porque ellos apreciaron sus monedas. Lo cierto es que, ¿por qué Panamá tiene el 7 en dólares? Y bueno, Salvador 13, ahora nosotros tenemos 15. O sea, nos enfilamos a pagar más, y ese es un consumo duro, porque es un consumo, perdón, es un gasto al consumo, a la producción. Mira que ya se habla de que se va a subir la inflación, ¿no? Entonces, ¿a ustedes los atuneros les afecta? A ver, los productos pesqueros no graban IVA. ¿Sí? Ya, entonces, por ese lado, el IVA es un impuesto autoliquidable, sí, ¿verdad? Usted, cuando compra un bien y un servicio para producir, paga un IVA y en teoría, cuando usted vende lo que produjo, cobra otro IVA y liquida. En el caso de nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se da en el caso nuestro? Es que cuando tú exportas, puedes recuperar el IVA y si tú eres proveedor directo del exportador, también lo puedes hacer. Pero ese es un proceso que sí se da, hay que ser claro en eso, sí se da, pero viene tarde. Entonces hay una afectación en el flujo de caja. Pero hay ciertos IVAs en ciertos bienes de producción que a veces el SRI no te lo reconoce. Sí, señor. Entonces hay una afectación. Entonces, normalmente eso tú lo pones en tu balance como una cuenta por cobrar al Estado. Pero al final, cuando no te lo pagan, lo tienes que tirar al gasto. Y cuando tú lo tiras al gasto, eso va en contra del margen. Y si no tienes margen, ¿cómo haces? Entonces, ese es un tema que nosotros necesitamos tener un proceso de reflexión bien grande a nivel país, entre todos los diferentes entes de la sociedad, y decir cuál es el país que queremos definitivamente, porque lo que sí es claro, y se hace una encuesta, el 98 o 99% de la gente no quiere saber que le quiten la dolarización, ¿verdad? Sí, señor. Eso está claro. Sí. Entonces, a partir de eso, ¿qué tenemos que hacer para mantener ese sistema? Porque inversión no viene al país. Crédito, ya no tenemos capacidad de crédito. Exportaciones, complicadas. Y el otro rubro son las divisas de los migrantes. Bueno, pero eso es una divisa que hoy viene y mañana no está reglamentada, ¿no? Depende de cómo les vaya. Entonces, ¿cómo vamos a sostener el sistema dolarizado si no fluye dólares a la economía? Entonces es un problema. Miguel Ángel González, por favor. Una acotación a lo que decías. No es lo mismo comparar economías dolarizadas con economías no dolarizadas. Entonces, no es lo mismo el IVA de Perú, que sí es el 18%, que Panamá. Es lo que decía yo. Totalmente de acuerdo. Pero algo más que no se considera normalmente: los aranceles y el impuesto a la salida de divisas. Increíble, ¿no? Que también, yo te iba a preguntar eso, no me robes la pregunta. Que también... Te iba a decir cómo afecta el ISD, porque ese tema termina siendo como un 5% más de encarecimiento y todo el mundo necesita materia prima. Es un costo a los productos, los aranceles y el ISD. Es una devaluación del dólar. Entonces, eso me preocupa a mí mucho más que el IVA. Comparamos los IVA, pero comparemos por los aranceles. ¿Sabes cuál es el promedio arancelario de Chile? No. 1%. Nosotros. Promedio arancelario de Perú, 2%. Colombia, 3%. Ecuador, 10%. Entonces, tiene una diferencia que nadie habla. Pues. Exactamente. Hay que comparar los distintos factores antes de... ¿Qué pasa si tú, si lo que han pedido ustedes, si la inconstitucionalidad se da, estás consciente que vuelve el IVA nuevamente al 12%? ¿Es lo que está escribiendo? Habría que ver qué decide la Corte. Podría bajarlo al 13. Dejarlo fijo en 13, dice. Fijo, porque lo que no puede haber es... Van a acusarle a ustedes no ayudar a no colaborar en la guerra contra la delincuencia. Te hago una pregunta porque yo conozco y todos sabemos cómo son los hay gente que está pensando así. Amigos míos me han dicho, oye, pero ¿cómo las cámaras se oponen? Entonces, ese es un tema que hay que explicarlo bien. Hay que explicarlo bien, por eso te pregunto. Hay que explicarlo bien. Si el presidente hubiera enviado en su proyecto inicial todos esos impuestos y eran aprobados, no teníamos nada que decir. Podíamos refunfuñar, podríamos estar en contra y se verían las consecuencias, pero no tenemos nada que decir. El problema es que se lo ha hecho de manera inconstitucional y eso no se puede permitir. ¿Qué tendrían que hacer? Pues enviar un proyecto bien hecho. Hagamos las cosas por la derecha, no hagamos las cosas así medias
medias torcidas, porque eso va en contra de la seguridad jurídica. Eso es lo que no puede pasar, y esa ha sido una de las debilidades de nuestro país durante muchísimos años. También has protestado, para darle el paso a Andrea González, que vaya con sus preguntas, por los impuestos a las empresas, ¿verdad? También pusieron impuestos a la banca, tienen algunos más. ¿Eso no estaba en el tema? No, también, todo. Es porque los creó la Asamblea. Eso es lo que estás diciendo. Eso no le correspondía a la Asamblea. Claro. Esa es la forma jurídica y la formalidad que se ha roto. Eso no pidió el presidente. ¿Cuál es el precedente? Entonces mañana viene otra asamblea y se inventan nuevos impuestos, y ¿con qué cara vamos a decir no? Si ya una vez se aceptaron. No está bien, hay que hacer las cosas bien. Queda claro. 9:32, sigue Andrea González. Así es, Miguel Ángel. Bueno, yo regreso a lo que justamente te quería preguntar. El tema del ISD, que mucha gente no comprende. ¿Nos puedes explicar un poco cómo termina afectando al consumidor final? ¿Cuántas empresas más o menos necesitan importar materia prima? Porque tal vez la gente piensa que es un grupo muy selecto, ¿no?, de empresas que importan materia prima, cuando en realidad casi todo importa, aunque sea una cosa para materia prima, bienes de capital, bienes de consumo, todo lo que consumimos. Y eso es un impuesto directamente al consumidor, porque como no hay con qué cruzarlo, cuando yo compro algo y pago el 5%, eso es un costo. Entonces es un costo del producto que luego se le sube el margen al precio del producto y el producto es más caro. Entonces nosotros, sí, con un mayor IVA, con el ISD y con aranceles altos, los precios son más altos. Y ese es uno de los problemas también de competitividad de nuestro país, ¿no? Entonces, el ISD es algo que también debería estar en cero. Es algo que también deberíamos eliminar, sea progresivamente o de golpe y porrazo, como dicen algunos. Claro, recuerdo cuánto le costó a Guillermo Lazo subir. En fin, una de sus promesas era bajar el ISD. En este caso, solo más bien hemos subido. 3.5, ¿Me confirmas en cuánto está en este momento el ISD? 5%. 3,5. 3.75. 3.75. Ahora me voy a poner un poquito polémica y te voy a una pregunta. Tú dijiste que el Estado no puede seguir subiendo impuestos. Yo sí creo que lo ideal sería que el Estado ecuatoriano, en lugar de tener que depender de un negocio como Petroecuador, que muy aparte de toda la bonanza que nos dieron, tiene una corrupción del demonio, habla de justamente que haya suficiente empleo seguro en un país como para que el Estado pueda cooptar esos impuestos y poder devolverlos en obras. ¿A qué te referías con que el gobierno no debería vivir de los impuestos? O sea, no he dicho que no deba vivir de los impuestos. Se necesita recaudar impuestos. Lo que he dicho es que la última opción para recaudar más debe ser impuestos, especialmente cuando hay otras vías por las cuales el gobierno puede recaudar fondos. Ya, más o menos, es que más o menos te estoy captando para que me corrijas. La subida de los impuestos debería ser la última opción. Ojalá hubiese más personas que paguen más impuestos. Entonces, Por ejemplo, hay varias vías. O sea, en el momento que tú cobras más impuestos, lo que estás haciendo es quitando recursos del sector productivo y de la ciudadanía. Esos recursos ayudan a hacer crecer la economía. Entonces, si hay otras vías, como focalización de subsidios, como eliminar la corrupción o luchar contra la corrupción en las compras públicas, el tema de la evasión. Nosotros somos defensores de hacer las cosas por la derecha y hoy hay mucha gente que hace las cosas chuecas. Claro, la corrupción se lleva una tajada grande del PIB de este país. Sí, el contrabando, el comercio ilícito, la evasión tributaria, ahí hay muchos recursos que también el gobierno debería hacer su tarea, pues debería ser eficiente cobrando en vez de irle a cobrar al ciudadano. ¿Por qué? Porque lo más fácil es cobrar más impuestos, quitarle plata al ciudadano y ahí estás golpeando la economía y estamos en ese círculo, en esa espiral viciosa. Claro, y ¿no? sin en la crear cual... más empleo, que obviamente sí, sabemos que hay una mayor creación de empleo, pero no es normalmente como funciona ese balance impuestos-empleo, ¿no? Que es lo que debería funcionar. Querido Bruno, pregunta para ti. Claro. Las CITES, con el tema de cerrar las exportaciones de todo parte o el animal entero, ¿no? De los tiburones y las rayas, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cómo les afecta? A ver, en la reunión que hubo en Suiza hace 120 días, había la intención de prohibir la exportación de aletas de tiburón del Ecuador. Se le dio al Ecuador un plazo de 120 días para que presente qué estaba haciendo en función de poder controlar mejor, digamos, esa situación. Porque como yo comentaba hoy temprano en otro medio, Ecuador, usted lo sabe, Andrea, Ecuador es un país que no da permiso de pesca para tiburones. No, es un decreto mal utilizado. Exactamente, la pesca de tiburón en el Ecuador es pesca incidental. Hablando de números, Ecuador captura, entre todo lo que captura en pesca al año, más o menos 600.000 toneladas. De esas 600.000 toneladas, 6.000 son de tiburón, es el 1%. O sea, ese es un... De lo legal.
No, eso no, es claro, lo que está o sea, registrado. Registrado, es lo que te digo, porque el tema también viene por la salida de manera ilegal a Perú de aletas de tiburón que se trafica al mercado negro asiático, ¿no? Que ya es totalmente ilegal y los números no los tienen. Eso sí, es que hay un delito, porque lo malo es que tú legislas para pillos, ¿no? Si hay un delito, debe ser sancionado, porque si usted dice lo que se va por el contrabando del Perú, bueno, si hay un caso, metan preso a esa persona, encáucenlo, ármenle un proceso y castíguenlo de acuerdo a la ley, pero no castigar a todo o meter a todo el sector en un mismo saco, como que eso es un gran problema. Ahora, el CITES, ¿qué es lo que está diciendo? No puede exportar aletas de tiburón. Nosotros no hacemos eso. Sí tenemos pesca incidental en el atún de 1,8%. La mayoría de esa pesca incidental es dorado y guajú. Esto lo expusimos en su momento cuando estuvimos discutiendo lo de la Reserva Hermandad. A veces caen tiburones, sí. Totalmente, eso es pesca incidental. Es que nosotros, la pesca nuestra es una pesca silvestre. Exacto, y eso ¿ya? sí es pesca incidental, pero Ecuador sí tiene altos índices de pesca dirigida ilegal. Ustedes no están metidos en ese mismo saco, pero pasan en este mismo territorio. Sería importante que si eso es así, se castigue a los que lo hacen. Este tema del CITES ni siquiera está bajo el ámbito del Ministerio de Pesca, sino del Ministerio del Ambiente. Claro. Es el Ministerio del Ambiente el que no ha contestado oportuna y correctamente las inquietudes de las CITES, ¿no? Sí nos preocupa ¿Pero eso. a ustedes les afecta de qué manera? A nosotros no nos afecta. No, ¿verdad? No, a nosotros no nos afecta, Ya. pero como país. Ah, sí, quedamos Como mal. país nos afecta, porque mire usted, Sí. y de una vez lo menciono aquí, porque ya vamos a comenzar se va a venir esa discusión. La semana pasada apareció Greenpeace en Galápagos. Sí, con la de Nairobi, Nunca había venido Greenpeace por acá, entonces ya está Greenpeace aquí, ¿no? Entonces ya sabemos lo que eso significa, ya viene, ya están armando todo el tinglado como lo hacen los ecologistas para... Tampoco metamos a todos los ecologistas en el mismo saco, ¿no? Es verdad, es verdad. Ya están armando el tinglado para poder... Aquí en la radio de dos, para así que poder no. justificar las áreas marinas protegidas en alta mar de acuerdo al Por nuevo el 30-30. después del nuevo acuerdo BBNJ, ¿no? Que el 30-30 también de la ONU. El BBNJ, Así el es. Bioaquatic Beyond Pero National pregunto Jurisdiction. yo, ¿tú crees que quedamos mal porque la CITES ha efectivamente aceptado que Ecuador no yo ha creo hecho que no la hemos quedado mayoría de mal. los esfuerzos? La información- Pero espérate, ¿crees que quedamos más mal porque la CITES prohíba el aleteo o con las noticias internacionales que últimamente Ecuador ha hecho? A ver, Ecuador no ha hecho nada malo. No, digo que en Hong Kong pues el segundo cargamento de las Bueno. aletas de tiburón que sale de Perú a través de Ecuador. Entonces, si no les afecta a ustedes, creo que es importante que más bien apoyen ese tipo de gestiones. A nosotros no nos afecta, digamos, directamente. Como Ya. país sí nos afecta. Porque te hacen quedar como que eres un país pirata, que no cumple, que no está Ese es el cumpliendo. problema. Pero es que las noticias del mundo Claro. internacional ya hablaban de eso. El segundo cargamento Sí. más grande encontrado en Hong Kong sale de Ecuador. Entonces, un poco, CITES está se respondiendo quedó a las en noticias. hacer un estudio del ADN de las aletas para ver si efectivamente eran tiburones de Ecuador. Hasta el día de hoy lo veo. No, sí están. Yo Hasta que leo el día bastante de esas hoy lo noticias, veo. sí están. Yo quisiera verlo, ¿no? Quisiera verlo porque, por ejemplo, Ujú. usted sabe igual que yo, ese barco de chino que se cogió en las aguas jurisdiccionales del Ecuador de Galápagos, que tenía una cantidad de animales adentro, muchos de esos animales no eran de las aguas nuestras, ¿no? ¿Cómo? Por favor. De los tiburones de seda y el zorro que se De que encontraron en el estaban cargamento. adentro de ese barco. Claro, y eran seda y zorro, que son los que sí se pescan No, acá. Pues. más arriba también hay. Tiburón, Más tiburón arriba también hay. Jaime. No digo países porque no quiero entrar en problemas, pero Ah, ya. muchos Pero de sí esos tenemos animales, sedoso y muchos de esos zorro acá, animales pues. no eran Ya. del Ecuador. Ok. No, yo quería hacer un comentario De en lo de relación Miguel. a lo que dijo Miguel, ¿no? Perdóneme que vaya un poco atrás. Miguel dice, si no suben el impuesto, si no suben esto, eso va al costo y nosotros lo que hacemos es que le ponemos ese valor adicional al costo y sube el precio de las cosas. En exportación usted no puede hacer eso. Claro. Usted no puede pasarle el costo al consumidor, mercado, al mercado. El mercado, porque el mercado No, dice, pues te regula el mercado. Déjenos más, yo le compro a Vietnam. Claro. Es un problema. Claro, el costo es, el mercado es el que te vende. Le Exactamente. compro a Peor. China y eso es el libre mercado. Sí, pues. Competir de tal manera que seas lo mejor. Ese es el mercado. Así es. O sea, Entonces, ahí no hay corazón. El impacto del ISE es peor ahí. es peor. Así es. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué es en lo que realidad. comenzaste diciendo? Así. Sí, ¿qué me preocupa a mí, finalmente? Para mis dos queridísimos amigos, Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, y como digo, casi un panelista de la radio, un hombre que conoce demasiado.
¿qué me preocupa a mí de todo esto? ¿O qué me preocupa? A mí me importa que le vaya bien al Ecuador. Sin duda. Eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Que haya trabajo. Por eso apoyamos el Tratado de Libre Comercio con China con todo, contra gente que se opuso. Y apoyamos, se lo preguntaba Bruno, el que se haga con Canadá y el de Corea del Norte, porque eso va a generar trabajo, prosperidad. Corea del Sur. Prosperidad. Todos esos son importantes. Lo único que a mí sí me preocupa de todo esto, es que sigamos haciendo al Ecuador un país muy poco competitivo. Esa es mi preocupación, porque, a ver, subimos al 15, no, pero si Uruguay tiene 18, ni sé cuánto, quiere decir que si mañana tenemos otro relajo, otro quilombo en el Ecuador, no, hay que subir el IVA porque los otros países, o sea, seguimos subiendo en dólares, ponle más impuestos a los formales y no a los informales. O sea, esa es mi gran preocupación y no vamos al fondo y a la matriz del problema, que hay mucha informalidad. Mira que ni siquiera hablo de bancarización. En el comercio, aparte de la corrupción que decías tú, Andrea, y entonces se ha armado a un poco de giles que son formales, a los que a toditos nos esquilman. Y los que no van por ese lado, no los esquilman. Entonces es un país completamente injusto y no posible. Eduardito, 70.000... no lo digo yo, dicho por el Banco Mundial, 70.000 millones de dólares le costó al país la corrupción en el gobierno anterior, sí, en el gobierno del presidente Correa, dicho por el Banco Mundial. Sí. Entonces, 70.000 millones. Entonces, yo una vez comentaba, si hubiéramos sido capaces de por lo menos cortar a la mitad esa corrupción, tendríamos 35.000 millones en la cuenta de la Reserva Monetaria y no tendríamos que estar rogándole al Fondo Monetario que nos den un crédito de emergencia de 200 millones, de 300 millones. El país, dolarizado como está, si no es capaz de cerrar ese barril sin fondo, no, hoy día tenemos esta reforma, mañana tendremos otra. Y vámonos para atrás. Han habido 20 y pico. ¿Cuántas reformas tributarias han habido, Miguel? Como 24. Ya, y pregunto yo, ¿se ha podido cerrar el déficit? No. Entonces sigue creciendo. Sigue creciendo. Pero es que cosas tan populistas como los subsidios a los combustibles fósiles entonces, Andrea, ni se discuten. Entonces, queremos, pero fíjese usted, hay una fuerza ahí. Vuelvo a decir, los ecuatorianos no queremos saber de que nos quiten el dólar como moneda de curso legal. Correcto. ¿Verdad? Pero para mantener eso debemos tener una disciplina y una eficiencia que no la tenemos. Decía Miguel, no solamente es cuestión de impuestos. Yo vengo sosteniendo, Ecuador tiene 2 recursos no renovables que los tiene que explotar, que no suene la palabra en el mal sentido, explotar, digo en el buen sentido, que es petróleo y minería. Con todas las normas. Responsablemente. Ahí está. ¿E invertir esa plata en qué? Y en el desarrollo del pueblo y de la gente. Sí, por supuesto. Yo hablaba en sentido figurado. Si yo fuera un nativo de esas comunidades, que vivo en la selva, ¿verdad? Y que ando por los árboles, en las lianas y todo. Y un día escucho unos tractores que vienen, ¿no? Y están devastando los árboles y todo. Entonces yo digo, ¿y esto qué es esto? Y veo que se me llevan mi hábitat. Sí. Y yo sigo igual, yo también reclamaría, pues. Claro. Pero entonces esos recursos tienen que ir, como dice Andrea, a las comunidades. Más que a las comunidades, a sacarnos del subdesarrollo, Bruno, porque 50 años de bonanza petrolera, se supone que íbamos a cambiar de vender la pepa de oro a producir el chocolate non plus ultra. Y claro, viva por las marcas que lo han logrado, pero lo ha hecho la empresa privada con sudor, lágrimas y sangre. No había un plan de gobierno en donde ese dinero se ha invertido para sacarnos del subdesarrollo tecnológico. Ese es el gran acuerdo, porque nos morimos de sed frente a la fuente. Tenemos ahí 2 recursos. No, y quedan 15 años de petróleo. Punto. De ahí en adelante, y en minería, pero en petrolera no es. Tenemos las reservas mineras más grandes de la zona, de lo que yo he escuchado. Ahora, me decía hoy día mañana un amigo en Cotopaxi, ahí creo que es la reserva más grande de oro que hay en el Cotopaxi. Pero si esto lo sabían los españoles cuando vinieron con Atahualpa. O sea, sí, exacto, es una sorpresa que tenemos oro, la cosa es que hacemos con ese oro. Pero ¿por qué no quieren? Porque hay una minería ilegal que se... No, pues ese es el negocio de ellos. Yo creo que han visto 50 años. Entonces, como dijo uno, hablemos claro. Creo que han habido 50 años donde ese rubro extra, número 1, no fue invertido para sacar el país del subdesarrollo tecnológico, es decir, la agricultura sigue siendo del año 1. No hay que ser un Pregunto yo, ¿qué subsidia Estados Unidos?
¿Qué es lo único que la agricultura. La agricultura. ¿Por qué? Porque esa es la papa para la gente. Eso es todo. I'm gonna drop $1.000 the microphone. millones de dólares diarios. Sí. millones de dólares diarios. Sí. Subsidia Estados Unidos. Estados Unidos. Para nuestra agricultura. Miguel Ángel, y yo con una palabra Yo final. quiero agregar un tema recogiendo lo que decían, ¿no? Por eso, cuando se habló de los impuestos, nosotros dijimos claramente que, unánimemente en el sector productivo, estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero exigimos un sacrificio también de parte del Estado. Porque si no hay ese sacrificio, vamos a volver a lo mismo que es lo que decían en esta mesa. Y todavía no tenemos un plan claro de qué es lo que se va a hacer. Entonces sí es importante que haya esa presión de que dentro del Estado también se haga su tarea de hacer la dieta correspondiente para que no se sigan botando o desperdiciando los recursos y de esa manera podamos hacer crecer la economía. Porque al final yo creo que lo que el país necesita para salir adelante es crecimiento económico. Aquí se habla de crear empleo y ofrecen empleo. Pero mientras el país no crezca, Así es imposible crear empleo, es imposible. Imposible. O sea, solamente hay dos maneras de crear empleo. Producción. O las empresas actuales crecen Claro. y así Así contratan gente, o se crean nuevas empresas. No existe otra manera aquí ni en ninguna otra parte del Engordar al mundo. Estado es secuestrar la democracia. Y solamente una palabra final para concluir y despedir a nuestros invitados. Y Andrea también parte. No fueron palabras mías, sino de tu binomio, querido amigo Fernando Villavicencio. La plata alcanza si no se la roban. Sí, señor. Que es lo que comenzó diciendo Bruno. Sí, señor. Solamente decir que el 21 de abril tenemos una gran oportunidad los ecuatorianos en la consulta. Así es. Ahí hay la posibilidad de que podamos decir sí al trabajo por horas. Importantísimo eso, porque eso generará empleo que de alguna forma va a engrosar la base de los contribuyentes al Seguro Social, que tiene otro gran problema. Eso también lo podríamos comentar en algún momento. Sí, lo podemos hacer. El gran problema que significa el Seguro Social y el colapso próximo del fondo de pensiones por la falta de recursos y por el trabajo mismo y para la generación de riqueza y de más impuestos. Muchas gracias, Bruno León. Muchas gracias, Miguel Ángel González. Vamos Encantado. a parar el corte. Está el doctor Roberto Lecaro. Vamos a hablar con él del tema de lo que pasó penosamente con un querido amigo el fin de semana de la caliente frío Y los riesgos para la salud del golpe de calor, así es. Vamos a hablar con él enseguida. Regresamos, Robertito, un minutito. Vamos.